Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto, qué placer poder estar este día con ustedes. Eh, Creo que hay mucha responsabilidad en este momento cuando se tiene que hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Generalmente el error de un médico, ¿sí? O de un dentista, vamos a decirlo así, se extrae, ¿sí? El error de un arquitecto se desploma, ¿sí? Pero posiblemente el error de un maestro de la palabra se multiplica y puede causar hasta muerte espiritual. Así que en este pequeño lugar del mundo se procura enseñar la palabra de Dios tal como el Señor quiere que sea enseñada, ¿sí? Así que qué gran privilegio poder hacerlo, que sea Dios el que hable en esta mañana, y quiero que le puedan dar esa oportunidad a Dios abriendo su corazón, poniendo su atención, sus sentidos, ya que lo que se tiene que decir el día de hoy es muy importante para nosotros. A lo largo de este año pasado, quizás los últimos 2 meses, hemos procurado de alguna manera hablar acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. Y hemos tocado algunos aspectos, algunos matices de lo que sería la voluntad de Dios, ¿no? Porque al final y al cabo no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, lo que importa. Entonces, la voluntad de Dios en la palabra, en su palabra, en la Biblia, está como muy nutrida, muy variada, y hemos a lo largo de este tiempo tocado algunos aspectos. Entonces, la voluntad de Dios. ¿Y qué hemos aprendido de la voluntad de Dios? Bueno, por ahí seguramente ustedes me pueden enseñar más a mí de la voluntad de Dios, pero vamos a recordarlo, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de desear la voluntad de Dios. O sea, le estábamos pidiendo a Dios a través del mensaje que Él sea el que guíe nuestro camino, porque nosotros realmente no sabemos mucho de cómo actuar, y Dios nos conoce inclusive hasta nosotros mismos más que nosotros mismos. También habíamos dicho que hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿no? Eso es algo interesante, es pedirle a Dios que tome el control y no yo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ese fue el tercer tema, y no importaba mucho si fue la mamá de Jesús la que lo dio a luz, sino el que hace la voluntad de Dios. Ese es la mamá, el hermano y la hermana de Jesús, ¿sí? Lo que importa es el que hace la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si hay algo que no ha sido bueno, agradable y perfecto en tu vida, hoy te digo y te libero: no ha sido la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Piensa en algo que no ha sido bueno en tu vida y que no ha sido agradable ni perfecto, y estarás pensando en algo que no ha sido la voluntad de Dios. Y también vimos que la voluntad de Dios, aunque nadie mire, ¿no? Porque es muy bonito hacer la voluntad de Dios, en Bacacay 989, es muy bonito. Es un poquito complicado hacerlo en Bolivia 1308. Bueno, acabo de decir mi dirección. Ay, Dios mío, espero que no me busquen por allá. Es muy bonito hacerla aquí, pero hacerla afuera, en lo privado, es un desafío, ¿no? Pero lo hemos venido hablando durante este último año. Hoy quiero hablar otro aspecto de la voluntad de Dios, y debe ser uno de los más fuertes y de los que más me ha confrontado. Y seguramente ustedes hoy se van a sentir un poquito heridos. Reciba ese azote del Señor, porque yo lo recibí y yo quiero también que ustedes lo reciban. Y este empieza así. Lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, parafraseando, es que ustedes lleven una vida santa. Que nadie cometa directamente inmoralidades sexuales, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Lo dice en esta versión de la palabra. Son de los temas que no son tan populares en las iglesias, ¿viste? Siempre cuando vamos quizás a un templo estamos hablando acerca de cómo Dios te puede prosperar, ¿sí? A los solteros que Dios le va a dar una mujer, un hombre, ¿no? Y estamos hablando de cómo Dios puede sanarte, pero temas en donde Dios dice explícitamente: hey, quiero que no hagan esto. Uy, esos no son muy populares, pues no facturan. Pero aquí no estamos para facturar, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y aunque no sea muy popular, es importante explicar y hablar de estos asuntos. Santidad a Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Nosotros adoramos no a Alá, no a Mahoma, adoramos a Jehová, Dios de Israel. Y la palabra santidad, según un diccionario bíblico, el significado de la traducción hebrea es santo o separado. Es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas y separadas
de todo aquello que es impuro o impío. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Posiblemente estas cosas no nos agraden a nosotros, pero el apartarse y el alejarse no tiene que ver con nosotros, sino es para agradar al Señor. ¿Sí? La pregunta es si yo quiero eso. Esa es la pregunta. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. ¿Sí? Y vamos a estar explicando un poco acerca de esto, de que cada uno sepa dominar su propio cuerpo. Porque está bien, esto es así, ¿no? La voluntad de Dios es esta. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Sí? Tú no ves el mundo que ya los niños de 13, 14 años ya han tenido inclusive más parejas que hasta uno que tiene 35 años. ¿Sí? Que eso del tema de la virginidad ya es un mito, que esto de esperar antes del matrimonio, eso solamente aparece en las películas de Disney. Pero vamos a estar explicando eso un poco más. ¿Es importante la santidad? ¿Qué sacamos? ¿Qué beneficios sacamos? Primeramente vamos a ver cuán importante no es para mí, sino para Dios. Para Dios era tan importante la santidad y en el Antiguo Testamento la vestidura del sumo sacerdote, ¿ok? Un hombre que era prácticamente el encargado de dirigir el asunto religioso de su pueblo y también de ser un hombre ejemplar. Él se vestía de una forma impecable, con unas túnicas, mira, unos adornos impresionantes. Y entre esos adornos, el Señor le pide que coloque un adorno que dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Éxodo 28:36. Y era algo muy parecido a esto, ¿sí? Era algo muy parecido a eso. Una lámina que se le colocaba en la frente, ¿sí? Dando a entender de que Dios quería y quiere y querrá santidad. ¿Es importante para Dios? Háganmelo saber, ¿sí? ¿O acaso no saben, dice la palabra en Corintios capítulo 6, 9 al 10, que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. El apóstol Pablo explicando, los que hacen mal van a recibir eso, ¿sí? Los asuntos espirituales también es un asunto matemático. Una persona que se dedica a poder controlar su cuerpo, se dedica a la oración, a la comunión con sus hermanos, a la lectura de la palabra, y no solamente la lectura, porque podemos leer toda la Biblia, pero si no la meditas, si no la internalizas, si no la reflexionas, prácticamente podríamos decir que te la sabes de memoria, pero no la aplicas. Vendría siendo como un libro como de Paulo Coelho, un diccionario pequeño Larousse, cualquier libro, porque nunca hubo un cambio, sino simplemente un afán por saber. Mira lo que explica más adelante en el versículo 10. Fuerte. ¿Quiénes? Mira, vamos a ver el contexto. Dice, ¿acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Vamos a ver una lista de los que no van a tener parte en el reino de Dios. ¿Sí? No es atractivo esta prédica, lo siento. Ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos. Mira que ponen en una misma lista aquellos que cometen pecados sexuales y aquellos idólatras. ¿Sí? Hay idolatría, ¿no? Y a veces nos ponemos a pensar, no, idolatría, estamos viendo un muñequito que lo cargan en cierta época del año. Y la verdad es que no siempre es así. A veces la idolatría puede ser hasta un jugador de fútbol. La idolatría puede ser un presidente. La idolatría puede ser una ideología política. Puede ser tu propio hijo. Yo amo mucho a Tiago, pero no tanto como lo amo a Dios, porque Dios fue el que me dio a Tiago. ¿Sí? Sigamos la lista. Ni los que cometen adulterio. Ya va, pero no estaban hablando acerca de los que cometen pecados sexuales. ¿Por qué incluyen nuevamente? No, es que es específico. Otra vez explica el asunto sexual. Ni los que cometen adulterio. Vamos a explicar más adelante qué es adulterio. Le paso una antesala. Adulterio es tener relaciones con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres. Esto me suena mucho a OnlyFans. Mira, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras. Pone en el mismo saco a todas esas personas. Porque para Dios mentir, como también hacer un pecado sexual, es lo mismo. ¿Sí? Eso, un ejemplo lo escuché una vez, no sé si en Carupa, no me recuerdo, en donde, por ejemplo, los que son dedicados al mar, agarran una sardina que tiene un tamaño así pequeñito y le pasas la mano, ¿sí? Y cuando huele, huele a mar, a pescado, ¿sí? A sal.
Y luego pasas la mano a una ballena, ¿viste? Una ballena gigante, un pez gigante. Le pasas la mano, ¿ya qué huele? A mar, a pescado, a sal. Bueno, para Dios es lo mismo. Un pecado como que tú consideras piadoso, chiquitito, como también un asunto como que tiene que ver como un adulterio donde desintegras una familia entera. Ya sabemos que la sociedad es así. Ya la conocemos. Es más, de hecho, nosotros venimos de un mundo en donde venimos rotos, venimos con familias disfuncionales, venimos con algunos asuntos psicológicos inclusive. Bueno, ya sabemos que en parte la sociedad se maneja de esa forma. El asunto es con los que ya hemos conocido la verdad. Ese es el asunto. Los que somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Es un poquito interesante porque los que ya conocemos la verdad, a veces parece ser que con la influencia de este planeta, de esta sociedad, estos asuntos se convierten en normales. Una vez estábamos en un grupo GH y estábamos hablando de un asunto de casarse, ¿sí? Y estábamos hablando allí, conversando acerca de unas parejas que, bueno, no querían casarse y bueno, que tenían que esperar. Y yo les decía, bueno, la verdad es que si ya están juntos, si ya tienen un tiempo juntos, y se quieren y se han visto las buenas, se han visto las malas, creo que es hora de dar el paso. Porque de no ser así, entonces le estás quitando el esposo o la esposa a alguien, ¿sí? Porque estás con una persona con la que no te quieres comprometer, entonces ese esposo está esperando a esa muchacha, que suéltala pues. Y un hermano, que me impresionó mucho, dijo, no, pero si no quieren casarse, no se casen. No, no se casen. Desintegrando todo lo que yo había dicho, que realmente no había sido dicho por mí, sino a través de la palabra de Dios. Y eso me preocupó. Me di cuenta de que el asunto de la influencia del mundo afecta también a nuestra mente como cristianos, haciendo entender de que a veces quizás lo que dice Dios es un poquito exagerado, es un poquito extremo. Quizás Dios no tiene tanta dureza en este siglo, porque las cosas han cambiado, estamos en una nueva cultura. Y la verdad es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el que cambio. Esta sociedad es la que cambia, pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Entonces yo tengo la credencial segura de que si Dios dijo algo ayer y prometió algo ayer, lo va a cumplir hoy, tal cual como Él lo prometió. Me preocupa es justamente eso. Yo no estoy aquí para hablar de gente del mundo, estoy aquí para hablar de nosotros. Esto es una de las características que tenemos que hablar de la voluntad de Dios. Y a mí me tocó hablarlas y me tocó entender de que habían cosas que tengo que corregir. Y seguramente ustedes también se darán cuenta de esto. Estos asuntos se han vuelto normales, ¿sí? Estamos en la universidad y tenemos un compañero que no le gusta una persona del otro sexo, sino de su mismo sexo. Y somos compañeros, compartimos trabajo, lo invitamos a la casa y de repente ya estamos riéndonos juntos y esa persona me está contando de sus travesuras y yo me río con esa persona y de repente ya lo veo como normal, ¿sí? Y Dios dice que es una inmoralidad y es algo terrible ante sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque se nos vende como que es algo bonito, como que es algo que sucede, pues que como sociedad progresista, como sociedad avanzada, esto es una escala de esa evolución. Entonces escuchamos quizás no tanto un himno del coro o por ahí. La verdad, te soy sincero, a veces ni siquiera escuchamos algo que tenga que ver con los evangélicos, como un Jesús Adrián Romero, sino que escuchamos Dale más gasolina. Mira cómo se ríen los que escuchan Daddy Yankee. Pasamos mucho tiempo en Netflix. En Netflix, cada película del 2019 para acá tiene que tener, aunque sea alguna escena homosexual. Fíjense. Y a veces no tiene mucho que ver si es para niños o no. No importa. Es como prácticamente un requisito. Si tú quieres colocar una película, quieres ser productor, aquí tiene que haber algo de homosexualidad. El comunismo, todas esas ideologías que niegan a Dios o le restan el poder a Dios, Disney Plus y todos estos influencers. Porque cada vez que veo esto, si yo
tuviera 15, 17 años o 18 años y yo viera estos tipos que tienen esas tremendas gafas, tienen tremendas cadenas y tienen 4 o 5 mujeres por acá de todos los colores, y yo digo, ¿eso es lo que yo quiero ser? Claro. O sea, yo no quiero ser Jesús. Imagínate. Ser Jesús. Bueno, Jesús era famoso, pero no tan famoso como Daddy Yankee. Porque nos venden esa idea de lo bonito. Ahora le voy a mostrar lo feo. Espérense ahí un cachito, ¿sí? Me gustó mucho esta imagen. Se la había el estado a mi mamá y se la pedí hoy en la mañana para agregarla. El símbolo del arco iris es algo tan genial, tan espectacular que lo vemos hasta el día de hoy, que nació en el momento cuando Noé y Dios hicieron un pacto, o Dios hizo un pacto con Noé, mejor dicho, de que ya no iba a destruir más la tierra con agua. Dijo, mira, te voy a enseñar esto, este arco en las nubes como señal de eso. Por más que llueva, se caiga el techo, se derrumbe en arena, no importa. No se va a destruir la tierra con agua y ese va a ser mi símbolo. Este es el símbolo del pacto de Dios con el hombre después del diluvio. Y la otra cosa que, como viste, esta sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y esta es la razón por la que vino el diluvio. En Romanos capítulo 1, 27 explica lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y este fue el resultado. Una ciudad, o 2 ciudades, mejor dicho, destruidas. Porque para el Señor es importante la santidad. Dios no hace homosexuales. Quítense esa idea científica de que hay un cromosoma. No hay nadie médico que pueda explicar que la homosexualidad está ya intrínseca en el bebé. Pasó algo en el camino. Algo sucedió, alguna influencia que hicieron que esta gente cambiara su forma natural de ver las cosas. Pero iglesia, ¿sí? Ya no hablemos de esta gente, hablemos de nosotros. Ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. A veces suelo olvidar que vengo de una oscuridad porque me acostumbré a la luz y a veces lo sagrado se vuelve común. Y digo, bueno, sí, estoy aquí, soy parte de la iglesia. Y la verdad es que no soy parte de la iglesia, soy parte del reino de Dios. Si yo me voy a África, a Zimbabue, donde está la iglesia del Señor, allí hay hermanos cristianos y allí voy a reunirme porque somos parte del reino de nuestro Dios. Y cuando podamos partir y sacar nuestro último aliento y podamos ver a Dios, todo lo que pudimos haber sufrido, las lágrimas derramadas, las familias que por ahí pudimos perder, que vimos morir y que no se arrepintieron y que todo eso va a ser enjugado. Ahí tendrá sentido. Así que no olviden, hermanos, somos, como dice allí, una nación santa. Y quiero dar un ejemplo un poquito didáctico. ¿A quién le gusta que le hablen mal de su pareja? Por ejemplo, es una de las cosas por las cuales yo pido que Dios me dé paciencia. Si llegan a hablar, por ejemplo, algo mal de mi esposa y que demás, y viceversa, seguramente nos vamos a enojar y nos vamos a sentir muy mal. Y es posible que vayamos como de una forma a la defensiva, ¿no? ¿Cómo crees que debería ser también nuestro comportamiento con Dios? Cuando alguien de alguna manera no está haciendo su voluntad y lo hace de una forma tan descarada, yo me siento ofendido, y más si es una persona cercana. La santidad es tan importante, lo es. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Hay un castigo para los que pecamos, y era la muerte. Y alguien tenía que pagar eso, y fue Jesús. Porque si yo lo pagaba en una cruz, simplemente iba a estar colgado, desangrado en un madero, y me iban a dar lo que merecía, nada más. No había salvación allí. Si no dije, ¿tú eres pecador? Ok, listo. Bueno, allá están la fila para los pecadores, una cruz para cada uno. Pero el de acá no tenía la culpa. Y Él tomó ese lugar por nosotros.
Al tomar ese lugar por nosotros, nos dio la oportunidad de ser un pueblo santo, no porque yo sea santo, sino porque Él es santo. Y a través de sus méritos, si yo creo en Él de corazón y lo obedezco, yo soy partícipe de sus méritos, de sus glorias. Podríamos decir, no, yo soy hermano de Jesús, el que multiplicó los panes. Yo soy hermano de Jesús, el que levanta a los muertos, el que sana a los enfermos. Sí, el que restablece a las familias. Sí, sí, no, ese es mi hermano, pues. Somos íntimos. La santidad le costó a él mucho. Isaías 53:4, antes de que Jesús estuviera colgado del madero, Isaías, como profeta, 700 años antes, describía lo que iba a suceder. Imagínate que alguien escriba lo que te va a suceder. Y dice, no, 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 oye, narra algo más bonito, algo más suave. Dile que me va a dar un ataque al corazón. El profeta profetizó esto de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa imagen no es de cualquier momento de la película La Pasión de Cristo. Es de un momento en específico que me sorprendió hoy cuando lo escuché de mi padre, porque yo no me puse de acuerdo con él, y era la cita que él habló. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la conclusión. Por eso se sintió solo y desamparado. No me imagino ahora que tengo a Tiago. Tiago ocupa casi ahora todo mi atención, ¿sí? No escucho algo así como, "Ah", ya salgo corriendo a ver qué tiene el niño, ¿sí? A ver si se volteó, si tiene algo en la boquita. No me imagino que Tiago eh, ahora sobreviva sin la atención de Aris y la mía. No me imagino. Quizás podría decir, Tiago, ¿por qué me has desamparado si lo dejara solo, ¿no? Llorando, con hambre, con el pañal sucio. Jesús se sintió así, se sintió vulnerable, se sintió solo, porque en ese momento era todo menos santo, no era santo. En ese momento estaba cargando, no sé si ustedes vieron la película de Dahmer, el caso Dahmer, ¿sí? Este personaje que hizo tanto daño, cargó la culpa de Dahmer, cargó la culpa del sicario o de los sicarios, de los salvatrucha, de los mara, cargó la culpa de aquellos que dicen que no son culpables, que se creen santos, también de ellos. Cargó la culpa de Adán hasta el último niño que nazca cuando Jesucristo venga, antes de que Jesucristo venga. Dígame si eso no es suficiente tormento, inmundicia sobre una sola persona. Lo que me agrada del Señor es que Él decía, ustedes no me están matando a mí, yo estoy entregando mi vida, yo lo hago por ustedes, yo les estoy haciendo un favor a ustedes. Ustedes piensan que están matando al Hijo de Dios, yo los estoy salvando. Qué maravilloso es el Señor. Mira lo que describe en Tito 2:14. Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos. Es que estábamos sucios, sí, porque si no, no dijera este verbo, limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Eso somos nosotros. Cuando Tito estaba hablando, no solamente estaba hablándole a la gente de allí, de Éfeso, de Corinto, estaba hablando a la gente de Caballito, de Maturín, de todas partes de este mundo, en donde se adora en espíritu y en verdad. Él se entregó, dice la palabra. Quiero mostrarte algo. Yo veo todo este asunto y lo veo tan precioso. Pero inclusive, a pesar de que es precioso y hermoso en esencia, como un Salvador que lo necesitamos y que nos limpia, a veces me distraigo por esto, lo que muestra
Netflix, los influencers y diferentes medios. Muestran que el amor es amor, no importa, ¿sí? No importa. Que puedes canjear parejas, cambiarlas. Esto es lo que muestra Netflix, ¿sí? Y los influencers con sus canciones, ¿no? Hey. Lo que no muestra Netflix, ni tampoco los influencers, ni diferentes medios, son las consecuencias. Y puse consecuencias físicas, porque las espirituales no te las puedo colocar acá. Sería un loco si pusiera aquí un infierno, una cosa, porque realmente no tengo ni idea de cómo es el infierno. Tengo una idea de cómo es el fuego. Lo dice Jesús, que había un hombre llamado el rico, un hombre rico, que estaba en un lugar llamado fuego y decía que no podía más. No me imagino cómo sería el propio infierno. Una familia desintegrada, una familia enferma, una persona wow, que no volverá a ser normal nunca porque lleva una enfermedad que no tiene cura. Dios es claro, Dios es muy claro y tajante. Y en esto no cambia, ni por la sociedad, ni porque es una sociedad progresista, ni nada. El sexo con otra persona que no sea tu esposa es adulterio. A pesar de que la ciencia diga, lo que pasa es que nosotros somos seres que no somos monógamos. Instintamente, como animales, necesitamos tener 2 o 3, 4 parejas. Adulterio, dice Dios. El sexo con una pareja o con tu pareja antes del matrimonio es fornicación. ¿Sí? Mientras no estés casado es fornicación. Y es una condición peligrosa mientras estés con vida. Cuando estés muerto ya está, no puedes hacer nada. Pero mientras estás vivo es peligroso, porque te puedes morir en esa condición. Yo pondría mucha atención a esto. La relación de hecho, como se escucha en mi país, o concubinato, es fornicación también. Aunque tenga un carácter legal donde puedas sacarle unos pesitos a a tu pareja, aunque tenga ese aspecto legal, Dios dice que es fornicación. Una de las cosas, y con esto ya estoy terminando, porque voy a dar la solución que encontré en la palabra de Dios. Yo no soy quien da soluciones, Dios es el que las da. La ley decía, no adulterarás, no cometas adulterio. Pero viene Jesús y dice esto, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley decía, no hagas esto, y Jesús decía, ni siquiera pienses en hacerlo. Es muy extremo, es muy fuerte. Un libro que leí, que se llama La batalla de cada hombre joven, decía, ya no hay, o sea, no pasa nada cuando tú tuviste que mirar por primera vez, ¿sí? Llegó un monumento de persona, ¿no? Y te quedaste viendo, se te subió en el colectivo y de repente, ¡wow! Miraste una vez, fue inevitable. Mirar una segunda vez es pecado, porque ya sabes lo que hay ahí, ya sabes lo que hay ahí, ¿sí? Una vez fue inevitable, ya está. A veces con esa primera vez Ari me queda viendo, ¿no? Me queda viendo a ver si hay una segunda o una tercera vez. Segunda, tercera, quinta vez. Mientras más veces, más pecado. Ya sabes lo que hay ahí. ¿Se podrá ser santo, familia? Veo caras preocupadas. Qué complicado, ¿no? Puedes llegar a hacer una pregunta así. Se me viene a la mente este personaje. Bueno, esto es una ilustración, ¿no? Nunca sabemos cómo fue el personaje en sí. No sé si recuerda de esta sala la historia de Job. No voy a ahondar de esa historia, solamente voy a tocar 2 aspectos que me volaron la cabeza de Job, que ya de por sí su vida es un ejemplo increíble. En Job 31, versículo 9 al 10, él tiene una conversación con sus amigos, está lleno de llagas, sus hijos murieron, perdió todo lo que tenía, solamente le quedó la mujer. Y no fue una buena idea que se le quedara la mujer, porque le dijo después, maldice tu Dios y muérete. Era mejor que quedara la suegra, ¿no? Que quedara la mujer. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven.
Es una figura un poquito poética, ¿no? Lo que está diciendo allí es que si yo he visto con codicia a otra mujer, que se acuesten con la mía, pues, es lo que está diciendo. Vamos a hacerlo en la versión John habla hoy. ¿Sabes lo que es tener pantalones? Es decir, una afirmación como esta. Estos son los verdaderos hombres, viejo. Si yo he mirado con codicia a otra mujer, que se acuesten con la mía. Al punto de decir eso, ese tipo estaba seguro de su vida. ¿Cómo lo hizo? Aquí lo dice. Y esto es la solución de cómo ser santo en un mundo de porquería. Disculpen las expresiones coloquiales, ¿no? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan a enseñar? Hice un pacto, dice Job 31 del 1, versículo 1, después versículo 4 y 5. Hice un pacto solemne con mis ojos. No mirar con deseo a una muchacha. Hizo un pacto con sus ojos. Es un entrenamiento. Miraste una vez a la muchacha y ya está. Si quieres mirar otra vez, estás entrenando tu parte animal, terrenal, carnal, la cual Dios te liberó hace mucho tiempo, que te sacó de la oscuridad. Pero cuando dices, no, no, vamos a pensar en Job. Vamos a pensar en el Dios que me salvó. Vamos a pensar en la imagen de Jesús diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Es hacer un pacto con tus ojos. ¿Acaso la ruina no está destinada para el malo? ¿No es el desastre para el perverso? Claro que sí, son preguntas que llevan su respuesta en sí. ¿No está viendo Dios lo que yo hago? ¿No está al tanto de todos mis movimientos? Y yo rescato de estos versículos dos cosas que hizo Job para poder ser santo. Y son estas. Un pacto con sus ojos y conciencia de que la presencia de Dios lo estaba acompañando en todo momento. No voy a estar con esta persona que no es mi esposa porque Dios está aquí. Y no está solamente aquí cuando canto, Dios está aquí. No, también está allí, con esa persona que no es tu esposa. Dios está también allí cuando te pones a navegar en Internet. Y no es precisamente Google lo que estás buscando, ni Wikipedia. Dios está allí también. Cuando estás mirando con codicia y cuando no haces un pacto con tus ojos. Entonces, dos cosas. Los que están dispuestos a ser santos, como Job, entonces haremos un pacto con nuestros ojos y tendremos conciencia de que la presencia de Dios está acompañándonos. A veces queremos que la presencia de Dios esté con nosotros en los momentos de peligro, pero en este momento que estoy un poquito ocupadito, no, no, en este momento dame un chance, Dios. No, no, la presencia de Dios está en todo momento. Que estemos conscientes o no, o que nos hagamos los que no sabemos, es otra cosa. Pero estar consciente de que la presencia de Dios está allí, nos hace pensar dos veces lo que vamos a hacer. Dice, pacto con sus ojos, ¿ok? Lo que Dios quiere, como decía el versículo, es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo, en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Aquí conocemos a Dios, así que no tenemos excusa. Algo que me gusta mucho y que no lo hizo Job es el tema del ayuno y la oración. Es importante destacarlo. No podríamos irnos en este día domingo sin saber esto. A veces nosotros nos ponemos a pensar que el ayuno es una fórmula mágica, ¿viste? No, yo ayuné ayer y antes de ayer, y bueno, en la iglesia nos dijeron que el sábado hay ayuno, y la verdad es que no funciona así. El ayuno tiene un asunto de dominar la carne. Si puedes dominar tu estómago, ya que hay muchos que quizás por ahí puede ser difícil, incluyéndome, ¿sí? Ves un asado, una cosa así, dices, no, yo estoy ayunando. Si puedes dominar el apetito del hambre al punto de rechazar un asado argentino, porque no es un venezolano no se pierde de nada bueno. Si pueden rechazar algo así, pueden rechazar cualquier cosa. Una bebida alcohólica que te lleva a bailar encima de la mesa, la propuesta indecente, como dice un cantante de reggaetón. Si puedes dominar tu hambre, puedes también dominar tus ojos. El ayuno es para entrenarte, no es una fórmula mágica.
El ayuno es para que sepas que puedes estar un día sin comer. 2, yo no puedo 2. Pero el Señor lo hizo 40 días, por ejemplo. Si Él puede dominar su cuerpo, puede dominar su mente. Y la oración. ¿Qué puede hacer una persona mientras no puede comer? Está pensando en el asado. No, no, es hora de orar. Es hora de orar. ¿Sí? Tu mente va a tener que estar entretenida en la oración. Porque si no vas a estar pensando cómo se desliza, viste, la carnita en la parrilla. Y empiezas a imaginarlo. Y la idea es que justamente pase lo contrario, que no pienses en eso. Hermanos, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y conserve todo nuestro ser y describe cuál es ese ser: espíritu, alma y cuerpo. Irreprochable. ¿Qué significa irreprochable? Que no tenga nada de lo cual se tenga que una queja, algo malo que decir de esa persona. ¿Para qué? Para recibir al Señor Jesucristo. A mí me gusta mucho esto porque describe espíritu, alma y cuerpo. Entonces, este versículo destroza todo argumento de que puedes venir a la iglesia eh, rapado por este lado, 4 crestas por acá rojas, 5 zarcillos en la cara. ¿Por qué? Porque Dios quiere santificarnos tanto en alma, espíritu y cuerpo. Entonces, si yo tengo un hijo, o tengo unos hijos, o tengo unos nietos, o tengo unos sobrinos, o tengo unos primitos, le decís, papi, ¿qué te pasó en la cabeza, hijo? ¿Qué te pasó, papá? ¿Qué te cayó? ¿Te cayó agua oxigenada? ¿Qué pasó? Yo tengo que procurar también de que mis hijos y yo mismo pueda reflejar la santidad de Dios, así como la reflejaba el sumo sacerdote. Se sabía que era santo, ¿por qué? Bueno, porque estaba con unas vestiduras especiales. ¿Esa era la única forma de saber que era santo? No. También su comportamiento lo era. Y por si acaso te quedaba alguna duda, santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Ahora, imagínate que él se pusiera 4 o 5 zarcillos acá abajo, o uno acá en el pecho. Ahí todo menos santidad. Porque no ha sido santificado ni su cuerpo, ni su alma, ni su espíritu. Por eso es que a veces, por ejemplo, en el sitio donde yo vengo, la gente me decía, no, pero yo pensaba que tú no eras cristiano. Claro, porque me veía en short, me veía en sandalia, y dice, no, yo conozco a los cristianos. Y claro, esto no es no quiero ahondar en temas de vestidura, pero ellos identificaban, por ejemplo, a los que eran evangélicos por las faldas de las mujeres, por el pantalón y por la camisa por dentro de la gente. No estoy indicándole a ustedes que hagan eso. Por lo menos cumplamos la cuota mínima de ayudar a nuestros hijos a que no se vean como los hijos del mundo, porque ahí no hay ninguna diferencia. Y Dios recuerda que te apartó, te hizo nación santa. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, no con amor, con justicia, y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Esto para mí es un ánimo, realmente, que Dios, en vez de hablar de la arquita de Noé o por ahí de la serpiente de bronce, haya tocado un tema vertebral para la iglesia. Que la iglesia no vea que si no te casas, no pasa nada. Que la iglesia no vea que si llega un miembro con el cabello pintado, que no pasa nada. Que escoja más una carrera universitaria que estar en la iglesia, no pasa nada. Yo creo que lo que Dios desea es que podamos, de alguna manera, estar conscientes de que nos amó tanto, 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 que la tarea difícil la hizo Él, que fue colgarse en un madero. Él mismo lo hizo. Y que en retribución podamos cumplir la cuota mínima, que es servirle, adorarle y procurar hacer un pacto con nuestros ojos y estar conscientes de que su presencia está allí, acompañándonos en todo lugar. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No vas a ser santo de la noche a la mañana, pero puedes empezar a hacerlo. Puedes empezar a perfeccionarlo. Puedes arrancar a partir del día de hoy. Ya no importa lo que pasó ayer. Viejo, ya no importa. Hoy, a partir de hoy, ya tienes conocimiento y ha pasado ese tiempo de ignorancia de tu vida. Ya lo pasó por alto. A partir de ahora en adelante ya no hay excusa. Pero no hay excusa para que Dios no está allí. Ajá, viste, bichito. No, no, no. Está diciendo, hijo, es hora de que Caballito sea ejemplo, no porque tenga un local bonito, sino porque su gente es gente santa. Gente que procura hacer un pacto con sus ojos, que procura hacer lo bueno, que llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Que Dios los bendiga, familia. Sí, que sea Dios quien nos ayude en este peregrinar. Muchas bendiciones.